todos en el nombre del Señor Jesucristo, de un tema que el Señor Jesucristo puso para que todos podamos aprender de Él, para que aprendamos cómo movernos en este plano. Mientras que estemos en este plano terrenal, aprendamos cómo movernos a nivel espiritual, cómo responder a nivel espiritual contra las ofertas del enemigo. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este espacio y a pedirle su dirección antes de iniciar. Gracias, Señor Jesucristo, por este espacio que permites para que podamos practicar de tu palabra, para que podamos meditar en tu palabra, Señor Jesús. Padre, pon en nuestros corazones disposición, Señor, que seamos receptivos a tu mensaje, mi Cristo. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, quede tatuada en nuestros corazones y que llevemos fruto para ti, poniéndola en práctica, Señor, poniéndola en acción, mi Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por respaldar tu mensaje, Señor Jesús. Glorifícate de una manera especial en esta tarde, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer hoy, vamos a trabajar hoy, a aprender algo muy especial sobre cómo responder a las ofertas del enemigo por medio de la palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, para ello vamos a empezar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice las Sagradas Escrituras: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante. Primero, Dios no nos dio espíritu de cobardía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Esto es lo que hoy vamos a resaltar mucho. Dominio propio y espíritu de poder. Entonces hoy vamos a hablar, todo lo que en lo que vamos a meditar está vamos a mirar mucho sobre las palabras de poder que nosotros debemos decir, que debemos declarar, y el dominio propio. Gloria al Señor Jesús. Constantemente estamos expuestos a las ofertas del enemigo. Todo el tiempo el enemigo nos ofrece cosas, ¿cierto? El enemigo nos ofrece salud. Él dice, Él nos da ese ofrecimiento, pero sabemos que no le pertenece a Él. Sin embargo, el enemigo es descarado, Él hace eso. Él te va a ofrecer salud, te ofrece dinero, te ofrece poder, te ofrece satisfacer tus deseos. Continuamente nos ofrece muchos beneficios. Beneficios que aparentemente son buenos para nosotros, nos hacen sentir satisfechos momentáneamente. Promete satisfacer nuestras expectativas emocionales. Nos ofrece una vida llena de gozo aparente. Gloria al Señor Jesús. Pero la realidad es que Él nos anestesia, nos enceguece para que no podamos ver que nos lleva rumbo al matadero. Gloria al Señor Jesús. Nos lleva rumbo a la perdición, nos lleva rumbo a la muerte eterna. Por eso es necesario que aprendamos cuáles son sus ofertas disfrazadas de muerte y aprendamos a responder ante esos ofrecimientos con la palabra del Señor Jesucristo.
Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, vamos a mirar a la luz de la palabra cómo nosotros podemos responder a esos ofrecimientos del enemigo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que lo acabamos de leer, pero lo voy a repetir porque vamos a trabajar en base a este texto bíblico. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que hoy podamos entender que nosotros, cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, Él nos da poder de lo alto. Él nos da autoridad. Nos da autoridad. Entonces Él quiere que nosotros de verdad pongamos en función esa autoridad. Porque muchas veces nosotros le dejamos la autoridad al problema, al obstáculo, le damos la autoridad al enemigo y nosotros no usamos esa autoridad, ese poder que ya el Señor Jesucristo nos dio para dominar la carne. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que tenemos que entender bien el dominio propio. Tenemos que entender bien sobre el dominio propio, sobre lo que se nos ha dado. Yo ayer explicaba que hacemos el devocional en las noches con la familia y ayer explicábamos ese tema sobre el dominio propio. Siempre que una persona comete pecado, hubo un proceso en antesala. Antes de que ese pecado se manifestara, hubo un proceso que empezó a engendrar ese pecado desde una semilla sembrada y empezó a engendrar ese pecado. Gloria al Señor Jesús. O sea, hay un proceso. Una persona no peca porque, ay no, yo pequé y ya, no. Detrás de ese pecado, para que se formara ese pecado y luego se manifestara, hubo un proceso, una antesala. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado y aprendamos cómo es que trabaja el enemigo. Aprendamos mucho sobre el dominio propio, ¿sí? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué personas nos estamos rodeando? Hay que poner atención a esto porque esto va formando, este es parte de ese proceso que va engendrando el pecado. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a mirar en 2 capítulo 11, versículo del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces recuerden que Satanás se va a mostrar como ángel de luz. Él no se va a mostrar como algo que a ti te moleste. Él se va a mostrar como algo que a ti te agrade, ¿sí? Y te va a engañar con sus estrategias sutiles y va a empezar a trabajar en ti dándole rienda suelta a la carne, alimentando la carne. Por eso recuerden que siempre tenemos una lucha contra la carne y el espíritu. Ellos no la van. Siempre hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Entonces nosotros, el enemigo va a usar demasiado la carne, las estrategias que alimenten nuestro deseo personal, ¿sí? Para que nosotros le demos rienda suelta a la carne, para que nos sintamos bien, aparentemente entre comillas, ¿cierto? Porque siempre detrás de esa estrategia del enemigo, lo que se esconde es la muerte. Gloria al Señor Jesús. Pero Él solo muestra lo bonito para que nosotros podamos caer en sus redes. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está. Aquí empezamos a hacer un análisis de cómo nosotros vamos a responder a esas ofertas del enemigo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a responder a lo que el enemigo nos ofrece? Gloria al Señor Jesús. Y creo que el Señor Jesús acá nos dio un ejemplo. Perdón, el Señor Jesucristo nos dio acá un ejemplo claro de cómo nosotros debíamos responder. Aquí en Mateo capítulo 4, cuando el Señor estaba ayunando en el desierto, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Gloria al Señor Jesús. Pero mire lo que le responde nuestro Señor Jesucristo. Dice el enemigo seguido, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor Jesús. Entonces miren lo importante que nosotros entendamos y estudiemos las Escrituras, que nosotros nos apasionemos por la palabra del Señor, porque esa es tu defensa. Querido hermano y amigo, esas son nuestras defensas. O sea, nosotros, cuando aprendemos de la palabra, estudiamos la palabra, nosotros podemos responder a esos dardos del enemigo, a esos ofrecimientos del Satanás, podemos responder con la palabra del Señor. Es lo más efectivo que hay, no hay otra cosa. No hay otro libro, otras frases por ahí rebuscadas que nosotros podamos repeler esas ofertas del enemigo. No, es por medio de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó cómo, por medio de la palabra, de lo que nosotros declaramos, podemos contrarrestar esos ofrecimientos del enemigo. Gloria al Señor Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces vamos a mirar varias ofertas que el enemigo nos hace. Dice, vamos a mirar una de las ofertas, las primeras ofertas. Aquí tengo varios ejemplos para que nosotros podamos aprender y de verdad no nos vayamos a dejar embaucar del enemigo, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a conocer la verdad, estamos conociendo la verdad de cómo trabaja Satanás y cómo nosotros podemos empezar a ejercer el dominio propio y por medio de las escrituras nosotros podamos decirle al enemigo, no, es que escrito está, es que yo no soy eso que tú dices que soy, es que yo no necesito tus ofrecimientos porque ya Jesucristo puso esto en mis manos, no, si lo tengo a Él no necesito nada de ti, Satanás. Gloria al Señor Jesús. Oferta de salud de parte del enemigo. Dice en Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, el enemigo te ofrece salud. Ya el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, fue herido y sufrió nuestros dolores allá en la cruz del Calvario. O sea que no necesitamos ese ofrecimiento del enemigo, porque ya el Señor Jesucristo se llevó toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dinero. Filipenses 4:19 dice la Sagrada Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ven que con Cristo lo tenemos todo?
Bueno, el enemigo nos ofrece dinero. Entonces acá está la respuesta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así vamos a responder a las ofertas del enemigo por medio de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Libertad. Les acabé de leer algo que está sucediendo mucho y lo voy a volver a repetir. El Señor Jesús lo acaba de poner en mi mente. Ahorita hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay mucho estrés, inclusive hay mucha gente que le está dando infartos y preinfartos y infartos al cerebro por el tema del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Y eso es lo que el enemigo te ofrece por medio de sutilezas de este mundo, estrategias que él utiliza, que el mundo nos ofrece por las redes sociales y por todos los medios. Nos ofrece un montón de cosas, de cursos, nos ofrece consejeros que no tienen ni temor de Dios, nos ofrecen programas que supuestamente nos van a eliminar la ansiedad y nos van a ayudar en el tema de la depresión y todo esto. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que no necesitamos esos ofrecimientos del enemigo, que no están avalados por la palabra del Señor. ¿Sí? En el nombre de Jesús cancelemos todo eso, porque no lo necesitamos, porque con Jesucristo lo tenemos todo. Y aquí Él nos lo está demostrando por medio de la palabra. Entonces hay veces el enemigo también nos ofrece, bueno, yo lo puedo hacer libre, libre de muchas maneras, libre financieramente, libre de sus emociones que te perturban, libre de sus problemas. No, eso nos ofrece el enemigo muchas veces de diferentes formas, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 36, dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la obra maravillosa que Él hizo allá en la cruz del Calvario por ti y por mí, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nosotros no necesitamos nada, ningún ofrecimiento de Satanás, porque nosotros ya somos libres en su nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. A su nombre, gloria. Entonces, dice también el enemigo, te haré vencer. Él te ofrece muchas cosas, pero que están disfrazadas de luz, pero te llevan a la muerte eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando el enemigo nos diga eso, tranquilo, que yo te haré vencer de esta manera. No, eso nosotros no necesitamos esa oferta del enemigo, porque ya el Señor Jesucristo nos hizo más que vencedores. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En Cristo somos victoriosos, tenemos la victoria asegurada. En Él somos libres, en Él somos sanos, en Él somos victoriosos. No necesitamos a más nadie ni a más nada. Gloria al Señor Jesús. Dice también el enemigo muchas veces, venga que yo le doy la victoria de todos esos obstáculos, de todas esas barreras, de todas esas frustraciones,
de todo eso que tú estás sintiendo emocionalmente, yo te voy a dar la victoria. Pero el Señor Jesucristo dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Jesucristo tenemos la victoria. No necesitamos que Satanás nos dé victoria alguna porque no nos la puede dar, porque el único que nos la da es Jesucristo. Aparentemente Él nos muestra que nos puede dar victoria en muchas cosas, pero no, eso es falso. El único que nos puede dar la victoria, verdadera victoria, es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de plenitud y gozo. No, es que el enemigo es tan atrevido que él eh, quiere tomar la posición de Dios y decirte a ti, venga que yo le puedo dar a usted plenitud y gozo. Es tan atrevido, es tanto así que no escatimó siquiera tentar a Jesucristo sabiendo que era el mismo Dios y no se le dio nada a ir a tentar al mismo Dios. Entonces imagínense qué podría hacer con nosotros. Por eso tenemos que estar atentos a esta palabra y que nosotros podamos responder a esos ofrecimientos del enemigo como Cristo nos enseñó por medio de la palabra. Créame, querido amigo y hermano, que así tendremos la victoria. No hay otra manera. Entonces, cuando te ofrezca plenitud y gozo, lo que vamos a hacer es que vamos a recitarle el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice el Señor Jesucristo. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ah, no, pero yo te puedo dar ropa, comida, yo te puedo sustentar, dice el enemigo. Pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 25 al 32 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice nuestro gran Dios. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Aleluya. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no necesitamos que el enemigo nos diga que nos va a dar ropa, que nos va a dar comida, porque no lo necesitamos. Con Jesucristo lo tenemos todo. Quiero que entiendas esto. Siempre responde al enemigo con la palabra. Aquí yo hoy les estoy poniendo textos que el Señor Jesucristo esta semana me regaló para que nosotros podamos, en cada situación de estas particular que el enemigo venga con ofrecimientos, nosotros podamos responder con la palabra, como Él le respondió allá en el desierto cuando fue tentado, que no respondió con su palabra, con la palabra del Señor, con lo que está escrito, porque esto tiene poder. Gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos finalizando esta
presentación. Pero antes de finalizar, quiero que leamos en Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10, donde el Señor Jesucristo nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué maravilloso texto bíblico, qué maravillosa palabra la que el Señor Jesucristo hoy nos muestra aquí en Colosenses capítulo 2 versículo del 9 al 10. Lo leeré de nuevo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos, estamos completos en él. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Estamos completos en Él lo tenemos todo, todo lo tenemos en Él. Gloria al Señor Jesús. Y ahorita lo acabamos de mostrar por medio de las Escrituras, cómo en Él lo tenemos todo. No tenemos necesidad de aceptar los ofrecimientos del enemigo, porque en Él lo tenemos todo, es la plenitud, en Él estamos plenos. En Él estamos completos, en Él tenemos la victoria asegurada, en Él tenemos libertad, en Él tenemos sanidad, en Él lo tenemos todo. Gloria al Señor Jesús, porque Él es el todo, y es el creador de todo, y es el dador de todo, y es el que sostiene todo. Gloria al Señor Jesús. Dependemos de Él netamente. Alabanzas al nombre de Jesús. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el reconocimiento y el honor. Enaltecido sea tu nombre, Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Gracias, mi Cristo, por esta palabra. Entonces, querido amigo, amiga, hermano y hermana, cada vez que el enemigo venga con ofrecimientos a tu vida, por favor, aprendámonos estos versículos de la palabra. Aprendamos de la palabra. Es que solamente no son estos, son muchísimos que encontramos en la palabra del Señor. O sea, apasionémonos por la palabra, que esa sea nuestra guía constante, nuestro respaldo constante, porque cada vez que el enemigo venga y tú le declares la palabra, inmediatamente él tiene que huir de ti. Va a huir de tu familia, va a huir de tu hogar, va a huir de tu vida, va a huir, como lo hizo allá en el desierto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le tocó hacer al final? Huir, huir. Cuando el Señor Jesucristo le respondía con la palabra, él tuvo que hacer huir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el Señor dice en su palabra: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, es nuestra herramienta más valiosa, la palabra del Señor. Por favor, que no nos dé pereza estudiar la palabra, que no nos dé pereza adquirir el conocimiento divino, que no nos dé pereza revisar las escrituras todo el tiempo. Saquemos un espacio para que nosotros todos los días podamos meditar en su palabra y tengamos como contrarrestar todos esos ofrecimientos de parte del enemigo, y no vayamos a dejar que el pecado empiece a engendrarse en nosotros, que después no nos vayamos a quejar, porque la mayoría de las veces, por no decir que todas las veces, el mayor enemigo somos nosotros mismos, que permitimos que se vaya engendrando, que se vaya alimentando ese pecado, y después hay veces ni nos damos cuenta por qué cometimos determinada conducta. Decimos, pero ¿por qué? ¿Cómo fue esto posible? ¿En qué momento? Y resulta que ya se venía un proceso, como les decía al inicio, ya venía un proceso anterior, una antesala. Ya había sembrado el enemigo una semilla y tú habías permitido que esa semilla se alimentara, y por ende dio a luz el pecado que nos lleva a la muerte eterna. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mucha atención a esto.
apliquemos la palabra, no seamos tan solos oidores sino hacedores de esta maravillosa palabra y vamos a tener resultados extraordinarios en nuestras vidas, porque el Señor así lo promete en su palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias por respaldarnos siempre, Padre, por enseñarnos. Jesús, yo te pido, Señor, que todo el que esté conectado a esa transmisión o que escuche la grabación, Señor Jesús, de tu mensaje, quede este mensaje, Señor, en su mente y en su corazón allí tatuados y que puedan llevar fruto para ti, mi Cristo. Respalda, Señor, tu palabra, Jesús. Padre, ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino hacedores, que pongamos en acción inmediatamente esta palabra maravillosa, Señor. Padre, glorifícate de una manera especial, como siempre lo sabes hacer, en cada necesidad del que escucha tu mensaje, Señor Jesús. En mi necesidad, en la necesidad de los que estamos aquí, Señor Jesús. Yo soy necesitado de ti, Señor. Yo te necesito constantemente en mi vida, Señor, permanentemente en mi vida, Jesús. Transfórmanos, úsanos, guíanos, instrúyenos, direcciónanos, Señor. Llévanos conforme a tu propósito. Padre eterno, gracias. Infinitas gracias por todo lo que has hecho en nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Un abrazo grande para todos y todas. En el nombre de Jesús. Compartan la palabra, compartamos la palabra y edifiquémonos en ella. Dios los bendiga grandemente.